Los invito a abrir sus Biblias en Filipenses, capítulo 4. Ya hemos terminado una serie que habíamos abordado el tema de las Escrituras, considerando septiembre, entendiendo que es el mes de la Biblia. Y nosotros pudimos trabajar algunos temas relacionados a qué es la Biblia, cómo nos acercamos a ella, cómo logramos estudiarla y entenderla. Y el día de hoy nosotros vamos a iniciar una nueva serie de sermones que va a durar más o menos 2 meses, así que prepárese, viene larga esta serie, que se llama Ladrones de la Alegría. ¿Ya? Entendiendo un poco cómo hay distintos elementos en nuestra vida que se roban precisamente la sonrisa de nuestro rostro. Y no solo vamos a ver cuáles son los elementos a lo largo de esta serie que se roban la sonrisa y la alegría de nuestro corazón, sino que también vamos a ver, observar qué ocurre cuando nuestra alegría es robada. ¿Qué cosas pasa con nosotros cuando algo se roba el gozo de nuestro corazón? Solo voy a poner un ejemplo en este momento. No sé si recuerda el famoso caso de David, cuando cayó con Betsabé, pecó con adulterio, mandó a matar al esposo de Betsabé y así distintas otras cosas y básicamente destruyó todo lo que Dios había hecho a través de David. Y uno ve el pecado, la caída de David muy, por así decirlo, superficialmente y solo ve el tema del adulterio. ¿Ya? Pero resulta que cuando después David ora al Señor, pidiendo perdón por las cosas que él había hecho, casi todo el discurso en el Salmo 51 gira en torno de la alegría y la necesidad de que Dios restituyera el gozo de su corazón. Y es ahí donde nosotros logramos ver que el gran problema de David en esa caída fue precisamente que él había perdido el gozo de la salvación. Y como ese fue el punto inicial, la primera chispa que inició todo el incendio de la caída de la vida de David. Entonces ahí vemos cómo el gozo, la alegría de nuestro rostro, la alegría de nuestro corazón, cuando es perdida, cuando es perdido ese gozo, puede llevarnos a la destrucción. Ese es solo un ejemplo de por qué es importante esta serie de sermones, de por qué usted y yo debemos prestar atención a lo que vamos a escuchar no solo este domingo, sino que también a contar de los siguientes domingos. La alegría en el Señor es profundamente importante para nuestra vida. Es necesario para poder vivir de mejor manera y poder vivir delante de un Dios santo. El día de hoy nosotros vamos a trabajar Filipenses, capítulo 4. Se me quedó pegado, no se ve muy bien, les pido perdón desde ya. Qué vergüenza. Ya, Filipenses capítulo 4, va a haber versículos 4 al 7 y del 10 al 13. Entonces, le pido que pueda mantener su Biblia abierta, vamos a hacer la lectura y después seguimos adelante. Dice así, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora saltamos al versículo 10, que dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Perdón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia, como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos una vez más para que el Señor guíe nuestro corazón y lo prepare para entender su palabra. Amado Padre Celestial, vamos delante de ti agradecidos, Señor, por este momento, agradecidos porque tú nos permites, oh Dios, acercarnos a ti. Agradecidos, oh Padre, por tu palabra que transforma nuestro corazón. Agradecidos, oh Dios, porque tú estás en medio nuestro, Señor. Estás trabajando en nuestro corazón, trabajando en nuestro ser, para poder acercarnos a ti, Señor, y depender completamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos ayudes a comprender tu palabra, ponerla por obra en nuestra vida, que los pensamientos de nuestro corazón sean agradables a ti, así como las palabras de nuestros labios y los pasos de nuestros pies. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar un poco acerca de algunas cosas que ocurre cuando la ingratitud, que es el primer ladrón de la alegría que nosotros vamos a ver, cuando la ingratitud se apodera de nuestro corazón. Si ustedes se fijan, el texto no habla propiamente tal de ingratitud, sino que habla del elemento positivo, de la gratitud, del dar gracias, y vincula la gratitud con el gozo y la alegría, ¿ya? Entonces, lo contrario también es verdadero. Si la gratitud se vincula con la alegría, entonces la ingratitud no se vincula con la alegría. Entonces vamos a ir trabajando, por así decirlo, en contraste el día de hoy. Vamos a ver en la Escritura algo positivo y en contraste vamos a ver precisamente el ejercicio de la ingratitud, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy en específico? Vamos a ver cómo la ingratitud, el no ser agradecido, no nos deja ver a Dios en nuestra vida. Nos ciega de la obra de Dios en nuestros pasos. No solo hace eso, sino que tampoco nos deja ver el amor de otros en nuestra vida. La ingratitud se apodera de nuestro corazón y nubla nuestra vista para ver la preocupación de los otros por cada uno de nosotros. Y por último, la ingratitud no nos deja crecer en sabiduría. Veamos cada uno de estos elementos en detalle. En primer lugar, ¿cómo es que esta ingratitud no nos deja ver a Dios en nuestra vida? Vamos a los versículos 4 en adelante, del 4 al 7. Capítulo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este es un texto famoso dentro del cristianismo, así como el final, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vemos cómo Pablo, que está escribiendo esta carta desde la misma prisión, desde la misma cárcel, invita, o no solo invita, sino que llama, clama a los hermanos a alegrarse en el Señor, que la alegría sea algo fundamental en su vida. De hecho, muchos han dicho que la carta a los filipenses es la carta del gozo, la carta de la alegría, y cómo ella gira en torno de este tema en cada una de las cosas que esta carta trata. Habla de la humillación de Cristo, habla del sufrimiento, habla de proseguir al blanco, de perseverar, y cómo todo eso gira precisamente en torno de el gozo, de la alegría, y cómo la alegría es necesaria para seguir adelante, cómo la alegría es necesaria para enfrentar los problemas, cómo la alegría es necesaria para la vida misma. Porque la relación con Dios trae gozo a nuestro corazón, independiente de las circunstancias que estemos viviendo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, si no me equivoco, versículo 40 por ahí después me pueden ayudar, ocurre que Pedro y Juan fueron apresados, ¿ya? Y fueron llevados a un juicio, a un concilio se le llama. Y es ahí donde ellos fueron amenazados, recibieron latigazos, fueron atacados precisamente porque ellos estaban predicando el Evangelio, ¿ya?
Y el texto, de Hechos 5:41, dice que ellos, después de haber sido expulsados de ese juicio, salen de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, fíjense la contradicción donde ellos están sufriendo, sufrieron latigazos, fueron amenazados de muerte, y es ahí donde ellos en esa circunstancia se llenan de alegría, porque entienden que ese sufrimiento es por el nombre de Cristo. Entonces fíjense cómo las prioridades de nuestra vida cambian, la manera de leer las circunstancias cambia una vez que el gozo se apodera de nuestro corazón. Y como dijimos, hoy día vamos a trabajar con contrarios. Lo contrario también es verdadero. Cuando el gozo no habita en nuestro corazón, también nuestras prioridades cambian. También nuestra manera de leer el mundo cambia. Nuestra manera de ver las circunstancias a nuestro alrededor cambia. Y cambia para mal. Fíjense cómo avanza el texto luego de hablar de este gozo, de esta necesidad del gozo. Dice así, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es decir, cómo ustedes están actuando, las decisiones que están tomando ahora, tienen que ser conocidas porque refleja la presencia de Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Y ahí continúa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense ese contraste nuevamente entre los afanes, el estar afanoso, el estar preocupado, el que nuestro corazón esté nublado, que nuestro corazón no pueda ver alrededor lo que está ocurriendo. Y cómo contrasta ese afán, esa idea de no entender lo que pasa, esa idea de sufrimiento, de peso, de dolor en la espalda, con que, si no, lo contrario a estar afanoso es, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y esta es la parte que quiero resaltar, con acción de gracias. ¿Qué está diciendo Pablo con esa frase? Él está hablando de peticiones y ruegos en un contexto de sufrimiento, en un contexto de dolor. Y donde esas peticiones que nosotros hacemos a Dios muchas veces en oración, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por momentos de dolor, cuando pasamos por esos momentos que nuestro corazón se quiebra en 1000 pedazos y vamos en oración a pedirle al Señor, la instrucción de Pablo es que esa oración sea con acción de gracias. Y ahí explota nuestra cabeza. Porque ¿cómo es que yo voy a agradecer por haber perdido un ser querido? ¿Cómo yo voy a agradecer delante de Dios por alguna enfermedad que me ataca? ¿Cómo voy a agradecer delante de Dios si veo a mis seres queridos sufriendo? ¿Cómo voy a agradecer delante de Dios si no estoy consiguiendo llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a ir con gratitud delante de Dios si el sufrimiento se apodera de mi garganta y ni siquiera me deja llorar porque se agolpan los sentimientos ahí? Pero la instrucción del Evangelio es ir con gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la instrucción? Porque la gratitud en el corazón, independiente de las circunstancias o por las mismas circunstancias, va a ser pedagógico. Y le va a enseñar una verdad profunda a nuestro corazón. ¿Cuál es esa verdad profunda? Que Dios es Rey. Que Dios gobierna esas situaciones. Que Dios es aquel que está por sobre cualquier sufrimiento que está atormentando tu corazón y mi corazón. Y eso es aquello que va a traer paz. Es eso aquello que va a traer alegría y va a transformar nuestro corazón y vamos a mirar las circunstancias de una manera diferente. ¿Por qué? Porque aquel que reina por sobre esas circunstancias es eterno, es poderoso, gobierna todas las cosas, conoce absolutamente todo, conoce lo más íntimo de mi corazón, tan íntimo que ni siquiera yo conozco. Y Él es el que reina. Y no solo eso, no solo Él es poderoso, no solo Él es eterno, sino que Él también es bueno y nos ama. Y al saber que ese ser es el que está a cargo de las circunstancias de mi corazón,
eso va trayendo paz y va ayudándonos a leer de mejor manera las circunstancias que vivimos. Entonces, cuando hay ingratitud, es decir, cuando ese sentimiento de gratitud delante de Dios por todo lo que ocurre no está, es decir, cuando hay ingratitud, ¿qué ocurre? Nos volvemos ciegos. No vemos a ese Dios que controla todo. No vemos a ese Dios poderoso. Vemos unas circunstancias que se van encima de nosotros. Y es ahí donde viene esa sensación que todo se derrumba a nuestro alrededor. Cuando llegan esas noticias, cuando el teléfono suena a eso de las 1, 2 de la mañana, que uno escucha el sonido y ya sabe que es una mala noticia. Cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, lo que puede transformar ese momento es la gratitud sincera. Por otro lado, la ingratitud va a hacer precisamente que nosotros caigamos profundamente en el dolor. Sintamos que esa montaña cae en nuestra espalda. Y ese es el primer ladrón de la alegría, la ingratitud. Pero este primer ladrón de la alegría que no nos deja ver a Dios actuando en nuestra vida, no solo hace eso, sino que tampoco nos deja ver a los demás actuando en nuestra vida. Fíjense cómo avanza después el texto. Después de haber dicho, por ejemplo, esta idea de la acción de gracia, todo lo más, después del versículo 7, decir que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos, y mostrando cómo la gratitud es aquella que trae paz, cómo la gratitud es aquella que nos limpia de aquellos pensamientos intrusivos que golpean nuestro corazón. Ahora el texto va a decir en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, nuevamente la idea de alegría, de gozo en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, fíjense, la situación en estricto rigor es que Pablo estaba con ciertas necesidades, que él después obviamente las trabaja en el Señor, pero él estaba con ciertas necesidades, y como esta iglesia, que estaba con ganas de apoyar, no lo había hecho en medio de esas necesidades económicas. Un corazón que se ve apoderado por la ingratitud, ¿qué va a hacer? Va a culparlos, va a atacarlos, iría directamente a buscar la culpa en los otros en medio de su situación. Y es así como también nosotros actuamos. Cuando la ingratitud se apodera de nuestro corazón, cuando no somos agradecidos a Dios por todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida, poco a poco la ingratitud va tomando cuenta de nosotros y empezamos a buscar culpables. Todos aquellos que están a nuestro alrededor son culpables de nuestro sufrimiento. Pero es aquí donde nosotros vemos otra realidad. Vemos a un Pablo que, gracias a Dios, en este momento no está su corazón cautivo a la ingratitud, sino que está lleno de gratitud al Señor. Y es ahí donde él logra reconocer la preocupación de los hermanos por él. Que a pesar de no haber ayudado a tiempo, ellos estaban preocupados por él y tenían ganas de ayudarle. Y que al fin, ahora sí, había llegado esta ayuda. Entonces fíjense cómo Pablo, gracias a la gratitud, logra quitar la venda de sus ojos y ver el amor y el cariño de sus hermanos. Y con nosotros no es tan diferente. Cuando nuestro corazón se llena de alegría, de gozo en el Señor, vemos a nuestra hermandad de manera diferente. Vemos la atención que tienen para con nosotros. Vemos el cuidado que pueden tener para con nosotros, las preocupaciones que puedan tener por nosotros. Pero una vez que la ingratitud se apodera de nuestro corazón, empezamos a ver a todos los que nos rodean como enemigos. Voy a poner
un ejemplo muy simple. No sé si alguna vez usted se ha topado con una persona que es pesada, que no dan ganas de acercarse a esa persona, etcétera, etcétera. Y el comentario común es, esta vieja amargada. Y así distintos otros apelativos, características que podamos establecer. Y cómo inmediatamente relacionamos esa amargura o esas características de esta persona a la falta de alegría, a la falta de gozo en su corazón. Y cómo eso oscurece hasta su hogar. Y nosotros lo vemos en nuestro día a día, en nuestros vecinos, a lo mejor de niños recordaremos en la típica casa donde no podía caerse la pelota porque si no nos olvidábamos de ella. Y es precisamente lo que, guardando las proporciones de manera obvia, creo que vemos acá. Cuando la ingratitud se apodera de nuestro corazón o cuando se roba nuestro corazón, empezamos a ver a todos aquellos que nos rodean como enemigos, como aquellos que quieren atacarnos, aquellos que quieren hacernos daño. Y eso va ensuciando también nuestro corazón. Va llenándolo de odio, va llenándolo de sufrimiento y no nos permite vivir la vida y disfrutar del Señor en nuestros días. Pero este ladrón, que es la ingratitud, no solo no nos deja ver a Dios en nuestra vida, no solo no nos deja ver el amor de otros en nuestra vida, sino que también no nos deja crecer en sabiduría. Fíjense en los últimos versículos del 11 al 13. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, he aprendido a alegrarme, me he enseñado a alegrarme. ¿En qué? Cualquiera que sea mi situación. Sé, también nuevamente la idea de conocimiento, de aprendizaje, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Nuevamente, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquí donde nuevamente la alegría se vincula con algo que nosotros no imaginamos que se pueda vincular. Es aquí donde el texto vincula la idea de la alegría, de la gratitud, de estar agradecido al Señor, ¿con qué? Con la sabiduría, con el saber vivir en distintas situaciones en la vida, con el saber tomar decisiones, con el saber enfrentar la escasez, con el saber enfrentar cuando los recursos abundan. Relaciona el gozo, relaciona la gratitud con la sabiduría. Lo contrario también es verdadero. Cuando nuestro corazón se vacía de alegría, cuando nuestro corazón se llena de ingratitud, ¿qué es lo que ocurre? Nos volvemos necios. Porque dejamos de ver el actuar de Dios, porque dejamos de ver el amor de otros y porque empezamos a ver todo absolutamente oscuro y dejamos de tomar buenas decisiones. Porque no estamos leyendo las circunstancias como corresponden. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las circunstancias como superiores a nuestro Dios, como más poderosas que nuestro Dios. Y por lo tanto el movimiento del corazón natural en ese momento en el cual estamos viendo de manera engañosa las circunstancias como superiores al Dios Todopoderoso, transformamos las circunstancias en nuestro ídolo. Pero un ídolo que busca asesinarnos, un ídolo que busca destruirnos.
Un ídolo que si no le adoramos nos va a aplastar y humillar profundamente. Y es ahí donde ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de tomar decisiones sabias. Porque dejamos de acercarnos a la palabra. Porque ¿cómo nos vamos a acercar a la palabra y al Dios de la palabra si estas circunstancias son superiores a ese Dios? Entonces es ahí donde cedemos a los engaños del corazón pecaminoso. Y empezamos a buscar refugio en otras cosas. Empezamos a buscar refugio en nosotros mismos. Empezamos a buscar refugio en el dinero que pueda sustentarnos. Empezamos a buscar refugio en un trabajo mejor. Empezamos a buscar refugio en cualquier lugar, menos en Cristo y su maravillosa obra en la cruz. Encontramos sentido y dirección para nuestra vida en las cosas de este mundo. En vez de encontrar sentido y dirección para nuestra vida en el Dios Altísimo que gobierna absolutamente todo lo que existe. Si a lo mejor a lo largo de este sermón tú paras para evaluar tu vida, para pensar en la toma de decisiones de tu vida, y llegas a la conclusión que a lo mejor tus decisiones no son las mejores, que a lo mejor tu manera de enfrentar los problemas no son los mejores, el llamado es a que puedas agradecer al Señor por las circunstancias que te abruman. Que puedas agradecerle al Señor por el sufrimiento que hoy día a lo mejor estás enfrentando. Que puedas agradecerle al Señor por todo aquello que te rodea, bueno o malo. Y que poco a poco en ese ejercicio de gratitud, tu corazón se va a ir llenando cada vez más de alegría. Si a lo mejor a lo largo de este sermón tú evalúas tu vida hacia atrás, tus últimas semanas, y ves que tu sonrisa se ha desdibujado de tu rostro, el llamado es a que puedas acudir al Señor en gratitud, a que tus oraciones día a día inicien con gratitud a Él por lo que Él ha hecho en tu vida, por cómo ha guiado tus pasos, por las cosas que has vivido, buenas o malas, y de esa manera ir llenando tu corazón nuevamente de alegría. La gratitud transforma tu vida. Y como decíamos en un momento, especialmente en el versículo 7, la gratitud al Señor, por medio de esa alegría, va a traer paz a lo tormentoso de tu corazón. A aquellos tormentos, como decíamos delante, que se agolpan en la garganta, que a veces ni siquiera dejan respirar tranquilo. Esos tormentos que llenan nuestro pecho, que duelen en lo más profundo, que calan hondo en el centro de nuestro corazón y no nos dejan mirar, no nos dejan evaluar lo que existe a nuestro alrededor. Vemos cómo todo se va derrumbando. Y la manera de reconstruir aquello que se va derrumbando a nuestro alrededor es por medio de la alegría, es por medio de la gratitud. Porque es ahí donde nuestro corazón se va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es una locura tener paz cuando todo se cae a nuestro alrededor. Porque es una locura tener paz cuando estamos pasando por el mayor sufrimiento de nuestra vida. Porque es una locura tener paz cuando estamos sufriendo con el dolor más profundo en nuestro corazón. Porque es una locura tener paz cuando no entendemos lo que está pasando en nuestro día a día. Que no entendemos qué es lo que está haciendo Dios con nuestra vida. Es una locura. Pero desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, vemos que no es una locura. Porque aquel que está gobernando nuestra vida conoce todas las cosas, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y es bueno y su amor es para cada uno de nosotros. Es por eso que sobrepasa todo entendimiento. Y es ahí donde recordamos nuevamente el versículo 7, que Él, ese ser que es eterno, que es perfecto, que es todopoderoso, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el llamado del día de hoy es a estar atento con la ingratitud que surge de tu corazón. ¿Para qué?
para que esta ingratitud no ciegue tu vida y que a través de la gratitud sincera delante de Dios, nosotros podamos ver el actuar de Dios en nuestra vida, ver su amor en cada uno de nuestros pasos. No solo ver el amor de Él, sino que también ver el amor de aquellos que nos rodean, ver la preocupación de aquellos que nos rodean y también poder seguir creciendo en sabiduría, poder tomar buenas decisiones en nuestra vida y seguirle a Él. Invito a que podamos